Hola Cody, ¿cómo estás? Me llamo Alan y soy de México. Vivo en un pueblo del que prefiero no decir el nombre. Quiero contarte esto que me pasó hace algunos años atrás. La verdad, no se lo conté a mucha gente y me gustaría que tú la cuentes por mí porque siento que tiene que ser escuchada por todos. Mi día a día siempre fue muy rutinaria, pero una noche como tantas otras, en las que había trabajado hasta la tarde en la oficina, el reloj marcaba las 11:30 cuando finalmente apagué la computadora y me dirigí al estacionamiento. La calle estaba desierta, salvo por algún coche ocasional que pasaba de vez en cuando. Subí a mi auto y encendí el motor, listo para dirigirme a casa. El camino era familiar y rutinario. Una ruta que había recorrido cientos de veces sin pensar mucho en ello. Pero esa noche, algo era diferente. Había una inquietante sensación en el ambiente, una sensación que no podía ignorar. Tomé el camino habitual, una carretera que atravesaba un bosque. Siempre había encontrado algo de tranquilidad en ese trayecto. Pero esa noche, todo parecía más oscuro, más opresivo. Mientras avanzaba, comencé a notar algo extraño en el borde de la carretera. Al principio pensé que eran reflejos de los faros, pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que eran figuras, siluetas humanas, paradas, inmóviles, a lo largo del camino. Intenté ignorarlas, diciéndome a mí mismo que solo era mi imaginación. Pero a medida que avanzaba, las figuras se volvían más claras y definidas. Eran personas, o al menos parecían serlo. Estaban vestidas con ropas antiguas, como si pertenecieran a otra época. No se movían, simplemente me observaban mientras pasaba junto a ellas. La sensación de ser observado se volvía cada vez más intensa, hasta el punto de que casi podía sentir sus ojos sobre mí. Aceleré el auto tratando de dejar atrás esa escena perturbadora, pero las figuras seguían apareciendo, cada vez más cerca de la carretera. De repente, una de ellas dio un paso adelante, entrando en la carretera justo frente a mí. Frené bruscamente. El coche derrapó y se detuvo a pocos metros de la figura. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. La figura se acercó lentamente, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver su rostro. Era una mujer, con una expresión vacía y unos ojos que parecían mirar a través de mí. Su boca se movió, pero no emitió sonido alguno. Sin embargo, dentro de mi cabeza pude escuchar claramente sus palabras. «No deberías estar aquí», dijo con una voz que al parecer solo podía escuchar en mi mente. El pánico me invadió. Pisé el acelerador y el auto se lanzó hacia adelante, pasando a través de la figura como si no estuviera ahí. Conduje a toda velocidad sin mirar atrás, hasta que finalmente salí de aquel bosque y llegué a la carretera más transitada. Cuando llegué a casa, estaba temblando. Esa noche no pude dormir, y tampoco durante los días siguientes. La imagen de esas figuras y la voz de la mujer me atormentaron constantemente. No podía más con la curiosidad, así que decidí investigar un poco sobre la historia del lugar, y lo que descubrí me dejó helado. El bosque por el que había pasado esa noche tenía una oscura historia. A principios del siglo XX, un pequeño asentamiento había existido ahí, pero una tragedia ocurrió y todos sus habitantes murieron en circunstancias misteriosas. Desde entonces, se decía que sus espíritus vagaban por el lugar, apareciendo ante aquellos que pasaban por la carretera durante la noche. Extrañamente, a mí nunca me pasó nada, y esta era la primera vez. Nunca volví a tomar ese camino. Cada vez que pienso en esa noche, me pregunto si realmente vi lo que creo haber visto, o si fue simplemente una alucinación. Pero hay algo que sé con certeza.
Hay lugares en este mundo donde las almas no encuentran descanso, y ese bosque es uno de ellos. Aquella noche me enseñó a no subestimar las historias que se cuentan sobre los lugares malditos. A veces, esas historias tienen más verdad de la que nos gustaría admitir. Gracias a toda la comunidad de Mr. Pennywise por escuchar mi relato. Esto que les voy a contar es lo más perturbador que viví. Me gustaría que fuera un sueño, pero lamentablemente no lo fue. Esto que les voy a contar me marcó para toda la vida, y sé que tengo que vivir con esto hasta el final de mis días. Había tenido un día pesado, atravesaba un problema familiar y no estaba con ánimos. Solo quería llegar a mi casa y descansar. Ya estaba oscureciendo cuando de repente mi teléfono sonó. Era Javier, mi primo. Su voz sonaba diferente, más tensa de lo habitual. «¿Puedes venir a buscarme?», me dijo sin más explicación. Él siempre me hace favores, y yo no podía fallarle esta vez. Lo escuchaba algo preocupado, así que sin preguntarle más, fui rápidamente. Lo encontré esperándome en la puerta de su casa, con una expresión de pánico. Sin decir una palabra, subió al coche y me indicó que condujera hacia el sur, lejos de la ciudad. Conocí a Javier lo suficiente como para no hacer preguntas. Algo grave había sucedido. Mientras conducía, se sentía mucha tensión en el aire. Trataba de entablar conversación con él, pero este no respondía. Cada vez me preocupaba más, pero seguí sin insistir. Cuando ya íbamos como 20 minutos en camino, Javier me dijo con una voz temblorosa: «He visto algo que no debería existir». Me contó que mientras exploraba algunas cosas antiguas que tenía guardada en casa, encontró un extraño objeto, un espejo antiguo, con un marco de madera tallada y signos de desgaste. Javier nunca antes había visto aquel espejo, pero al mirar su reflejo, fue entonces cuando lo vio. Una figura oscura, deforme, que no era su rostro, estaba reflejado en el espejo, algo que parecía observarlo desde el otro lado del espejo. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero esa cosa comenzó a aparecer en otros lugares, el reflejo de las ventanas, o incluso el reflejo de mi celular apagado. Siempre está ahí mirándome. Intenté calmarlo, diciéndole que probablemente solo había sido un juego de luces o su mente jugándole una mala pasada. Pero Javier insistió en que lo que había visto era completamente real y que desde ese momento sentía que algo lo seguía. Nosotros siempre fuimos escépticos a cosas paranormales, pero esta vez era diferente. A pesar de no tener pruebas, yo le creía a Javier porque él nunca bromeaba con este tipo de cosas. Me pidió que lo llevara a la casa de nuestros abuelos, en un pequeño pueblo donde solíamos pasar los veranos de nuestra infancia. Creía que ahí estaría a salvo. Conduje durante algunas horas y llegamos al pueblo ya entrada la madrugada. La casa de nuestros abuelos estaba igual como la recordaba, con su jardín descuidado y sus paredes desgastadas por el tiempo. Javier se apresuró a entrar y yo lo seguí, cerrando la puerta tras de mí. Nuestros abuelos nos recibieron con mucho amor como siempre lo hacían. Esa noche fue larga y angustiante. Javier no dejaba de mirar por las ventanas, como si esperara ver a esa figura acechándolo durante la noche. Yo intentaba mantener la calma, pero su miedo era contagioso. En algún momento de la noche, el viento sopló con fuerza, haciendo que la puerta trasera abriera de golpe. Javier se levantó de un salto, y antes de que pudiera detenerlo, salió corriendo hacia el jardín. Lo seguí gritando su nombre, pero la oscuridad y la lluvia lo hacían difícil de ver. Finalmente lo encontré,
de pie junto a un viejo pozo. Su rostro estaba completamente pálido y sus ojos estaban llenos de terror. «Está aquí, está dentro del pozo», me dijo con una voz que apenas podía escuchar. Intenté acercarme a él, pero antes de que pudiera hacerlo, algo lo empujó hacia el pozo, y mis intentos por agarrarlo fueron en vano. Corrí hacia el borde, pero solo vi oscuridad. Llamé su nombre una y otra vez, pero no hubo respuesta. Pasé el resto de la noche buscando ayuda junto a los abuelos. Volvimos al pozo con algunos vecinos que conocían a nuestra familia. Revisamos el pozo, pero no encontramos rastro de Javier. Era como si se hubiese desvanecido. Desesperado, regresé a la casa de Javier buscando aquel espejo y esperando que alguna pista pudiera explicar lo sucedido. Ahí, en una esquina, encontré el espejo que Javier había mencionado. Lo levanté con cuidado y al hacerlo sentí un escalofrío que nunca antes había sentido. Miré mi reflejo y por un momento creí ver la figura oscura que había atormentado a Javier. Dejé el espejo y regresé al pueblo. La gente del lugar me dijo que el pozo tenía una historia oscura sobre una bruja que fue echada ahí. Y desde ese entonces, su espíritu vengativo atrapaba a cualquiera que se acercara demasiado. Aunque nunca he podido demostrar lo que pasó, sé que Javier vio algo que no debió haber visto, algo que lo atrapó y lo llevó a un lugar del que nunca pudo regresar. Las autoridades creían en lo que el pueblo contaba, y después de las investigaciones se demostró que lo que yo decía era cierto, aunque después de esa experiencia tuve que acudir a distintos psicólogos que me ayudaran a superar esto que viví. Aunque mis abuelos siguen viviendo en ese lugar, la verdad yo nunca pude volver, porque el trauma que me causó nunca lo pude superar hasta la fecha que envió mi historia a Mr. Pennywise. Les contaré una vieja anécdota que me pasó ya hace mucho tiempo atrás. En aquel entonces trabajaba en una empresa de mudanzas y uno de mis trabajos favoritos era manejar el camión. Solíamos recibir encargos de todo tipo, desde simples mudanzas de apartamento hasta traslados de objetos más inusuales. Un día recibimos un encargo que llamó mi atención. Era un traslado desde una vieja casa en las afueras de la ciudad, una mansión antigua que había sido abandonada durante años. El cliente, un hombre mayor, nos pidió que tratáramos con sumo cuidado una serie de objetos frágiles y antiguos que había en el lugar. La verdad, no dijo mucho más, solo que los objetos tenían un gran valor sentimental para él. Al llegar a la mansión, el ambiente era triste. La casa estaba cubierta de hierba y tenía un aspecto sombrío. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas pesadas y el jardín parecía haber sido invadido por la maleza. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, y los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas. Subimos al desván con la intención de revisar los objetos que necesitábamos trasladar. Encontramos una serie de cajas y baúles antiguos. Empecé a examinar cada uno de ellos. Uno de los baúles llamó mi atención por su apariencia en particular. Estaba tallado con intrincados patrones geométricos y parecía tener una presencia inquietante. Al abrirlo, encontré dentro varios objetos antiguos, entre ellos una serie de retratos enmarcados y un libro grande con una tapa de cuero desgastada. El libro estaba cerrado con una cinta de cuero que parecía estar sellada con cera. La curiosidad me ganó, así que traté de abrir el libro. Pero la cinta estaba tan bien asegurada que no pude hacerlo sin esfuerzo. Decidí dejarlo para más tarde y continuar con la carga. Mientras cargábamos los objetos,
El hombre mayor apareció en el desván. Parecía ansioso y nervioso, y me pidió que tuviera cuidado con el baúl en particular. No pude evitar notar la preocupación en sus ojos, pero continué con mi trabajo sin darle mucha importancia. Esa noche, al regresar a casa, no pude dejar de pensar en el libro. Decidí investigar más sobre él y cuando finalmente logré abrirlo, descubrí que estaba lleno de escritos antiguos y dibujos extraños. Parecían ser anotaciones y fórmulas, acompañadas de símbolos que no reconocía. Me sentí intrigado y un tanto incómodo al mismo tiempo. Esa noche, al intentar dormir, me desperté por un sonido suave, casi imperceptible, como si algo estuviera rozando el suelo de la casa. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el sonido continuó. Decidí investigar y al recorrer la casa, encontré que el libro había desaparecido de mi mesa de noche. Busqué por toda la casa, pero no encontré rastro del libro. Los días siguientes, empecé a experimentar cosas extrañas, objetos en mi casa que se movían sin explicación, y a veces se escuchaban susurros que no podía identificar. Decidí regresar a la mansión para devolver el baúl al hombre mayor, esperando que eso pudiera resolver la sensación de incomodidad que tenía. Cuando llegué a la mansión, la casa parecía aún más deteriorada de lo que recordaba. El hombre mayor estaba esperando en el vestíbulo. Me recibió con una mirada grave y tomó el baúl sin decir una sola palabra. Antes de que pudiera irme, me advirtió con un tono severo que debía tener cuidado con lo que se encuentra en el libro, y que algunos secretos están mejor dejarlos en el pasado. A pesar de sus advertencias, la inquietud continuó. A veces, mientras estoy solo, siento que alguien me observa, y los sonidos extraños siguen perturbando mi paz. La mansión y el baúl permanecen en mi memoria como un misterio sin resolver. La advertencia del hombre mayor y el extraño libro se convirtieron en un enigma que nunca pude desentrañar. Esa fue la experiencia más aterradora que tuve en mi vida. Espero que mi relato sea del agrado de la comunidad. Les contaré una historia que le sucedió a mi padre. Desde muy joven trabajaba como taxista, pues sentía una profunda pasión por conducir. Tenía 19 años en aquel entonces. Una noche, pasada ya la medianoche, estaba buscando pasajeros cuando a lo lejos vio a una mujer que le hacía señas para que se detuviera. La mujer subió al coche y le pidió que la llevara a un lugar llamado Las Cruces. Mi padre, sin sospechar nada, no dudó en llevarla. Durante todo el trayecto, notó algo extraño en ella. La mujer no pronunciaba palabra alguna y mantenía la cabeza agachada. A medida que avanzaban, el silencio se volvía incómodo. Finalmente llegaron al lugar mencionado, un antiguo cementerio con poca iluminación. Mi padre giró el coche en un retorno y le informó a la mujer que ya habían llegado. Sin embargo, ella, con una calma perturbadora, le pidió que la llevara más adentro del cementerio. Mi padre, en su ingenuidad juvenil, accedió. Se adentraron en el cementerio. Al llegar a la mitad del cementerio, mi padre volvió a preguntar si ese era el lugar adecuado, pero ella insistió en avanzar más. Al final del recorrido, se encontraron con una malla ciclónica que dividía el cementerio de un lote baldío. La mujer, con un gesto delicado, le indicó a mi padre que se detuviera. Bajó del coche, dejándole un billete de 50 pesos en la mano, y ésta se dirigió hacia la malla que tenía un agujero. Mi padre, aún desconcertado, pensó en iluminarle el camino y encendió las luces altas del coche. Fue entonces cuando la vio. La mujer, cuyas piernas se alargaban de manera grotesca, comenzó a dar zancadas, moviéndose con una rapidez inhumana a través del terreno baldío. Un terror indescriptible lo invadió
y comprendió finalmente la naturaleza sobrenatural de lo que estaba presenciando. Arrancó el coche y aceleró sin detenerse hasta salir del cementerio. Ya fuera, en la seguridad de la carretera iluminada, trató de calmarse y asimilar lo sucedido. Recordó el billete que la mujer le había dado, pero al buscarlo, no lo encontró por ninguna parte. Desconcertado, llegó a la base de los taxis, donde sus compañeros, al verlo pálido y agitado, le preguntaron qué había pasado. Mi padre, con voz temblorosa, les contó todo lo sucedido esa terrorífica noche. Los demás taxistas, hombres maduros entre 35 y 40 años, escucharon en silencio. Al terminar su relato, ellos se miraron entre sí con gravedad, y uno de ellos le explicó que se había salvado de una experiencia aún más horrenda. Le contaron que otros taxistas también se habían encontrado con esa mujer misteriosa, pero a ellos les había ido muy mal. Amanecían tirados en lotes baldíos, arañados e inconscientes. La mujer, al parecer, había castigado a aquellos que intentaron sobrepasarse con ella. Sus compañeros le dijeron a mi padre que, debido a su juventud e inocencia, la mujer solo le dio un pequeño susto. Así fue como mi padre, con la voz aún cargada de la emoción de aquella experiencia, terminó su relato. La marca de aquella noche quedó grabada en su memoria hasta el día de hoy.